Pónganle a aceptar si les aparece Sí, un mensajito y listo. Bueno, sí. pues buenas noches. Vamos a iniciar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a quitar mi video para que sea más fluido. Compartir la pantalla. Muy bien. Entonces ya saben que tratar de mantener el micrófono apagado para evitar el ruido de fondo. Y lo pueden abrir cuando se hagan ciertas preguntas. Vamos a tener por ahí una dinámica donde sí voy a necesitar su participación. Colocar el nombre que quieren ustedes que esté en la pantalla para que yo les pueda preguntar o dirigirme a ustedes. Si no saben cómo hacerlo, yo lo puedo cambiar sin problema. En el chat, si pueden, apunten su nombre, en qué sede son. Si están acompañados, también pongan el nombre del acompañante para que pueda pasar la asistencia correspondiente. Y bueno, tener a la mano un cuaderno, pluma y su Biblia. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así desde su lugar, en silencio, síganme con la oración que vamos a hacer. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, deseando que mi vida se convierta en un camino hacia tu reino. Hoy me presento con el corazón abierto, pidiéndote la gracia de la conversión. Amén. Y a continuación vamos a escuchar una alabanza. Maestro bueno, yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer. Ven y sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes tener. Ven, levántate, ven, a ti te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad buscan herir mi anhelo noble y santo. Amigo bueno, ayúdame a vender. La santidad es un don que se halla en todos, brota y florece creyendo de verdad. Quisiera fuerzas para poder vivirla. Maestro bueno, yo la quiero alcanzar. Ven y sígueme. Ven, yo soy el camino, yo soy la
Ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, ven, levántate, levántate, ven, ven, a ti te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Y así como esta alabanza que dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Que está basada precisamente en esa parte de la Biblia, pues hay que entender algo. El llamado puede ser para todos, llamado a la santidad, llamado al servicio. Ven y sígueme. Pero lo que nos tiene que quedar claro es a quién estamos siguiendo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como catequistas, eso nos tiene que quedar súper claro. Y no nada más pensar, yo sí creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque al final de cuentas, todo lo que sabemos de Jesús viene de lo que está escrito en los evangelios. Y si recuerdan ustedes, hay un evangelio donde dice, y Jesús hizo muchísimas cosas más, pero solamente estoy poniendo lo que es necesario para que creas. Como catequistas, no tenemos que inventar el hilo negro, simplemente tenemos que seguir. Y por eso tenemos que entender esa importancia de los evangelios. Yo le llamo esa arquitectura de la revelación, ese sistema maestro de la fe que es la escritura, la tradición y nuestra respuesta humana. Vamos a ver un pequeño video donde viene el resumen de los temas que vamos a ver en este curso, así que pongan atención. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación sobre documentos históricos y textos fundamentales. Hoy vamos a desempacar a fondo los matices literarios, históricos y teológicos de los evangelios canónicos. Imagínense por un momento que estamos a punto de entrar a una galería de arte increíble. Y en esta galería no vamos a ver una sola pintura plana, sino 4 retratos diferentes, brillantes y súper complejos que nos muestran un mismo evento monumental desde ángulos totalmente distintos. Y bueno, justo al entrar en este tema surge la gran pregunta, esa que muchísima gente se ha hecho alguna vez. ¿Por qué hay 4 evangelios y no solo uno? O sea, ¿no hubiera sido muchísimo más fácil armar una sola biografía unificada y ya? Pues resulta que no. Estos textos no son simples copias imperfectas o repeticiones. Para nada. Son como 4 lentes de cámara diferentes creados a propósito para responder a las necesidades reales de comunidades históricas muy específicas. Y para que vean que esto tiene un fundamento súper sólido, hoy nos vamos a basar directamente en fuentes académicas. Destaca el excelente material Introducción a los Evangelios Canónicos del experto Dempsey Rosales Acosta, junto con pilares institucionales como la Constitución Dei Verbum. Apoyarnos en estas fuentes es vital porque nos da las bases precisas para desglosar esta literatura antigua con todo el rigor analítico que se merece. Nuestra agenda de hoy es la siguiente. 1. Origen de los Evangelios. 2. Marcos, la narrativa de acción. 3. Mateo, el maestro judío. 4. Lucas, salvación universal. 5. Juan, el evangelio espiritual. Y 6. 4 visiones, un mensaje. Arrancamos. Sección 1. Origen de los Evangelios. Las 3 etapas. A ver, para entender las diferencias en cómo se estructura cada uno, hay que entender cómo se formaron. Todo esto es un proceso de 3 grandes pasos. La primera etapa es el punto de partida real, la vida histórica, las obras y enseñanzas en vivo. De ahí pasamos a la etapa 2, que es la tradición oral, es decir, los testigos empezaron a platicar y predicar lo que vivieron. Y finalmente, la etapa 3, la redacción. Los autores sagrados agarraron esas piezas, las sintetizaron y, ojo con esto, las adaptaron a sus propias iglesias locales.
locales. Es por esto que cada texto tiene su propio orden y un enfoque único. De hecho, esto nos lleva a una distinción increíble que se hizo allá por el siglo segundo. Imagínense que Clemente de Alejandría analizó los textos y agrupó a Marcos, Mateo y Lucas como somatica, que básicamente significa corporales. Hoy les llamamos sinópticos porque cuentan la historia enfocándose en eventos más físicos y tangibles. En contraste absoluto, definió a Juan como pneumaticón, que significa espiritual. Es un texto que literalmente se eleva hacia un lenguaje muchísimo más profundo y lleno de misterio. Sección 2. Marcos. La narrativa de acción. Empezamos nuestra galería con Marcos. Esta es la fuente escrita más antigua y también la más cortita de todas. Su estilo es rapidísimo, literalmente va al grano, usando oraciones cortas unidas de forma súper sencilla, lo que te da un ritmo de pura acción continua. Además, algo fascinante de Marcos es que construye una tensión inmensa a través de lo que llamamos el secreto mesiánico. Mantiene la verdadera identidad de Jesús estrictamente velada casi hasta el mero final. Es como un verdadero thriller literario. Sección 3. Mateo, el maestro judío. Pasamos al segundo retrato, y si se tienen que aprender un solo concepto de cómo está estructurado Mateo, que sea el número 5. Todo su extenso material de historia y enseñanza está cuidadosamente organizado alrededor de 5 grandes discursos: la montaña, la misión, las parábolas, la iglesia y la escatología. Esto no es casualidad, es una imponente arquitectura literaria que hace un paralelismo totalmente intencional con los 5 libros de la Torá judía. Gracias a esta estructura tan perfecta, Mateo relee todo el evento a través de la vasta historia de Israel. Básicamente nos demuestra una y otra vez cómo todo esto cumple el plan original del Antiguo Testamento. Por eso retrata a Jesús como el nuevo Moisés que entrega la nueva ley. Además, tiene una dimensión eclesiástica gigantesca. Sus enseñanzas están súper enfocadas en consolidar lo que él llama el reino de los cielos. Sección 4. Lucas. Salvación universal. El tercer retrato cambia de lente por completo. Lo que más resalta en Lucas es su inagotable compasión y sensibilidad humana. De una manera súper radical para aquella época, Lucas pone todos los reflectores sobre las personas invisibles, los pobres, los enfermos, los marginados y, muy destacadamente, las mujeres. Estructuralmente resalta muchísimo el papel del Espíritu Santo y pone a la ciudad de Jerusalén como el epicentro absoluto de la teología. Todo fluye hacia Jerusalén para, desde ahí, preparar el terreno y llevar la salvación a todas las naciones. Sección 5. Juan, el Evangelio espiritual. Y llegamos al cuarto retrato, Juan. Este es el pináculo espiritual del que hablábamos antes. Juan de plano rompe el molde de los otros 3. En lugar de empezar con un linaje familiar terrenal, él arranca directo en la eternidad. Presenta una altísima cristología centrada en el verbo hecho carne. Y a nivel literario es súper sofisticado. Le encanta usar la ironía y los dobles sentidos, donde vemos a los personajes confundirse con cosas materiales, mientras el texto nos está enseñando realidades profundamente espirituales. Para Juan, la vida eterna no es solo una promesa lejana, es una realidad en tiempo presente. Sección 6. 4 visiones, un mensaje. Ahora, con todas estas enormes diferencias, ¿qué sacamos en claro? Me encanta esta cita de la Constitución Dei Verbum porque resume perfectamente lo que estamos viendo hoy. A pesar de que las metodologías, las estructuras de cada autor y los enfoques teológicos son súper distintos, existe una armonía absoluta. Son múltiples voces y contextos distintos que se unifican para preservar, de forma íntegra, la verdad histórica y teológica. Y con esto llegamos a la reflexión final. Cuando asimilamos estas notorias diferencias, la acción rapidísima de Marcos, la estructura impecable de Mateo, la inmensa compasión universal de Lucas y esa enorme profundidad espiritual de Juan, ¿cómo cambia nuestra imagen completa de todo esto? Piénsenlo, quedarnos con una sola versión nos daría una imagen plana, en 2 dimensiones. La diversidad literaria que vimos hoy no es un problema ni una contradicción, de hecho, es la brillantez de su diseño. Leer y entender los 4 textos en armonía es la única forma de capturar toda la inmensidad de este espectacular legado. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima explicación. Y entonces, así como dice el video, es como ponernos 4 lentes distintos. A mí me gusta la analogía de 4 personas que están viendo la misma escena. Si quieren, pongan el ejemplo del partido de México ayer. Si nos pusiéramos a explicar qué es lo que vimos cada uno, vimos tal vez cosas distintas, algunas cosas muy similares, pero vamos a ver cosas distintas, cosas que tal vez los demás no vieron.
Ahí viene la riqueza precisamente de los evangelios. Hablan de lo mismo, pero posiblemente desde posiciones distintas. Entonces, aquí lo importante que tenemos que ver es que hay información que nos ayuda a analizar esto. Uno es el libro que ya se mencionaba, Introducción a los Evangelios Canónicos, de Dempsey Rosales, y el otro es precisamente Dei Verbum, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que es muy interesante cuando habla precisamente de los evangelios. Ya San Juan Pablo II decía, dando a los hombres la Biblia, les daréis a Cristo mismo, que sacia a los hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, de libertad verdadera, de justicia, de pan y de amor. Y aquí me viene a mi mente algo que me sucedió en este ciclo de sexto grado. Alguna vez le comenté a una mamá que apoyara por favor a su hijo porque le estaban fallando algunas oraciones y se me arrancó y me dio una bola de cosas y se soltó que su hijo no era tonto, que era muy inteligente. Y dije, oiga, no le dije que, pues, que le ayudara a que se aprendiera las oraciones, ¿no? Yo nunca dije nada más. Total que la señora se desahogó y llegó un momento que dijo, es que también le dejan que estudie algunos textos de la Biblia, yo no le entiendo, ¿cómo quieren que un niño lo entienda? Y me quedé pensando, dije, se ve que la señora no revisa los exámenes. Este chico, todo lo que respecta a las preguntas de la Biblia, contesta excelente, ahí no tiene ningún problema. Y entonces el problema es precisamente eso, que si desde pequeños no los enseñamos a manejar, analizar, entender y sobre todo orar con la Biblia, cuando son grandes van a quedar como esta mamá que dice que no le entiende cuando lee la Biblia. Y eso es muy triste, porque precisamente va en contra de lo que está diciendo San Juan Pablo II. Dad a los hombres la Biblia, porque les vas a dar a Cristo mismo. Y ahí es donde viene esa falta de hambre y esa falta de sed por la palabra de Dios. No hay que preocuparnos tanto porque jueguen, no hay que preocuparnos tanto porque se aprendan tantas oraciones. Ahí está diciendo San Juan Pablo II, hay que saciar esa hambre de la palabra de Dios. Y para eso, pues tenemos que entender algunas situaciones. ¿Cómo es esa pedagogía de Dios? ¿Cómo empieza este Dios invisible que por amor nos creó, creó este mundo, nos creó a nosotros, conserva, pero sobre todo deja testimonio de Él en la creación? Por eso es tan interesante cuando vemos la ciencia. Y eso de que la ciencia está peleada con la religión es una cosa absurda. Los verdaderos científicos ganadores de premio Nobel, que son creyentes, han dicho, a menor ciencia te vuelves ateo, a mayor ciencia te vuelves creyente, porque estás seguro que nada se hizo por azar y todo te lleva a Dios. Y entonces este Dios invisible que nos crea tiene una situación de la caída y la promesa con nuestros primeros padres, Adán y Eva. La revelación no se interrumpe porque Dios alienta la esperanza de salvación. En vez de que Dios diga, me lleva este par que creé por amor, ya se me salieron del huacal, ya no quiero saber nada. Al contrario, se esfuerza para que sus hijos regresen a Él. Y entonces empieza una alianza con Noé, el principio de lo que le llamamos la economía divina, hace la elección de Abraham para formar ese pueblo prometido, llega con Moisés y los profetas para que vaya dándole forma a este pueblo, pero todo termina con Cristo, que va a ser la palabra definitiva. Dios se comunica gradualmente al hombre y lo va preparando por etapas para esa revelación sobrenatural. ¿Y cómo es esta revelación? Empezando por un mediador y plenitud. Jesucristo, el Verbo encarnado, se vuelve en un mediador, pero también a través de su presencia, sus milagros, muerte y resurrección, confirma la doctrina. También promete el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad,
que nos va a ayudar precisamente para entender su palabra. Y la verdad definitiva, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es la economía cristiana, que es esa alianza definitiva. Decía San Juan de la Cruz, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Y en esta arquitectura de la transmisión, tenemos que entender que la Sagrada Escritura obviamente es palabra de Dios, que fue escrita bajo inspiración de hombres, obviamente inspiración del Espíritu Santo a través de los hombres. Pero también tiene que ver la sagrada tradición, que es transmitir precisamente esos sucesos que vivieron los apóstoles, discípulos, obviamente también con la asistencia del Espíritu Santo. Y el magisterio vipo, que es el oficio de interpretar auténticamente esta palabra escrita y transmitirla. Y todo es con autoridad en el nombre de Jesús. Entonces ahí tenemos esta triple alianza: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el magisterio. Y todo va entrelazado precisamente con la palabra. ¿Qué entonces tenemos que entender de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura? Primero, que ambas son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios. Por su naturaleza, la Sagrada Tradición es esa palabra vívida transmitida en la enseñanza, vida y culto. En la Sagrada Escritura, la palabra es inspiración divina. Y la gente en la Sagrada Tradición son los sucesores de los apóstoles iluminados por el Espíritu. Todo eso que nos fueron transmitiendo de generación en generación. En la Sagrada Escritura, pues son los autores que precisamente escribieron esos libros de la Biblia, que los conocemos como los hagiógrafos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mecanismo en la Sagrada Tradición? Se conserva por esa transmisión continua y sucesión viva. Y en la Sagrada Escritura se fijan en el canon inerrante de los textos sagrados. Entonces, esta anatomía de inspiración divina, que es la Sagrada Escritura, viene con el autor principal, que es el Espíritu Santo, que inspira y obra en los autores y garantiza que el texto enseñe fielmente y sin error la verdad para nuestra salvación. Ojo, eso sí nos tiene que quedar bien claro. Garantiza que el texto enseñe fielmente y sin error. Oye, pero hay cosas en la Biblia. Cuidado. Hay cosas en la Biblia que tal vez ya no se aplican con la cultura que tenemos, pero eso no quiere decir que sea un error. Autores instrumentales hagiógrafos, que son los que escribieron precisamente la Biblia. Hombres elegidos que usan sus propias facultades, fuerzas y talentos. Por eso en la Biblia encontramos diferentes estilos literarios que fueron escritos los libros de la Biblia. Y se expresan, como estoy diciendo, de esos géneros literarios y la cultura de la época. Y todo esto lo conforma la Sagrada Escritura. La Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. En nuestra era de famosas fake news, es crucial distinguir la verdad de la ficción. Y su importancia se vuelve mayor cuando hablamos de los relatos neotestamentarios. Aunque no toda la realidad puede ser comprobada científicamente, esto no significa que todo lo que escuchamos en los evangelios sea invención. Es uno de los temas más espinosos del estudio del Nuevo Testamento, especialmente en relación con los 4 evangelios. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva que ayude a comprender mejor el valor histórico de los evangelios, como lo afirma el Concilio Vaticano II.
Y aquí es donde tenemos que tener cuidado como catequistas. Cuando habla precisamente este video de las fake news o de las noticias falsas, ahorita con la inteligencia artificial es muy dado y se ha aparecido en varios lugares donde hacen ver como personas que parecen frailes, sacerdotes, monjitas, que transmiten supuestamente un mensaje evangélico basado en el evangelio, ¿eh? O basado sobre la doctrina de la iglesia, que es netamente contrario a eso. Y entonces si uno no pone realmente atención, se deja ir por ese mensaje, les parece bonito, agradable, y uno se pone precisamente a compartirlo con los demás. Y en el fondo lleva todo lo contrario. Lleva mensajes de ideologías, lleva mensajes de separación, lleva mensajes de los protestantes. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y donde realmente tenemos que entender y comprender los evangelios para que no nos engañen. Pero regresando a nuestra parte de los procesos evolutivos de los evangelios. El primer paso fue Jesús, ese Jesús que vivió, que caminó entre los hombres, su vida, enseñanzas, ese verbo encarnado viviendo entre nosotros hasta su ascensión. Después de que Jesús asciende a los cielos, empezó la tradición oral. Los apóstoles lo transmitieron, lo que dijo, las obras que hizo, obviamente iluminados por la resurrección y la voz del Espíritu Santo. Y después viene la redacción. Es algo que vamos a ver. Empezó la tradición oral y después empezó la redacción escrita de los evangelios. No es que esté mal en absoluto. Hay que recordar que mucho de lo que los hebreos transmitían era oral. No todo mundo sabía leer la Torá. Por lo tanto, mucho de la transmisión era precisamente oral. Entonces, ese camino que iniciaron al principio, después del ascenso de Jesús, fue transmisión oral. Por lo tanto, esa redacción escrita de esas personas que escribieron los evangelios es donde escogen, sintetizan y adaptan ese mensaje en condición a quién iba dirigido. Por eso los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ocupan un lugar preeminente como testimonio principal de la vida del Salvador. Al comenzar el estudio del Nuevo Testamento surge la pregunta, ¿por qué 4 evangelios? Y esta desencadena otras muchas. ¿Por qué 3 de ellos son tan parecidos? ¿Con cuál me quedo? Puede parecer que tener 4 evangelios en lugar de uno solo disminuye su valor. Sin embargo, cada evangelista da su propio testimonio sobre Jesús, de modo similar a como diferentes personas dan testimonio sobre un santo. Coinciden en lo general, pero cada una destaca aspectos concretos. Los evangelios son testimonios de la persona de Jesús y su misión salvadora. Cada uno presenta una perspectiva única que refleja la inagotable riqueza de Jesús. Como las diferentes voces de un coro, los evangelios suenan armónicos. Son distintos y a la vez acordes. Y para ir entendiendo precisamente estas diferencias entre los evangelios, veamos lo siguiente. Los cuatro evangelios, Juan, Marcos, Lucas y Mateo, su fecha de redacción, a quién estaban destinados, cuál era su estilo literario, el mensaje principal y la conclusión. Empecemos con el evangelio de Juan. La fecha de redacción se calcula después del año 95. Obviamente, quien lo escribió fue el apóstol Juan, y estaba dirigido a cristianos de origen heleno perseguidos por Roma. Expresa verdades teológicas muy profundas sin decirlas explícitamente, o sea, te lleva y te da el mensaje. Ese mensaje que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, fíjense qué interesante. Juan escribe lo esencial
para que estemos convencidos de quién es Jesús. ¿Cuál es su conclusión de su evangelio? Que es una revelación de Jesús y su gloria. También confirma la autoridad de los apóstoles y de otros discípulos para dar testimonio de Jesús. En el caso del Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, fue cercano al año 70 de nuestra era. Ya veremos más adelante quién lo escribió. No fue el evangelista Marcos, sino vamos a ver ahí, perdón, el apóstol Marcos, sino vamos a ver por allí quién es Marcos, el que lo escribe. ¿A quién estaba destinado? A cristianos provenientes del paganismo que no conocían las costumbres judías. Por eso este evangelio es el más corto, el que tiene una escritura muy sencilla, porque se va directamente al grano. Es una persona que no conoce a Jesús, una persona que no conoce las costumbres judías y que le vas a explicar quién era Jesús. Por eso es algo sencillo, directo. Te va a decir quién es Jesús, cuál es su estilo, vivo y popular. Está lleno de espontaneidad, aunque su lenguaje es pobre y rudimentario, sencillo. Mensaje: destaca principalmente la humanidad de Jesús y a partir de ella nos lleva progresivamente a descubrir al Hijo de Dios. Es como decía el video, es como un tráiler, no sabes quién es el asesino hasta el final. Igual el Evangelio, desde un inicio no te dice quién es Jesús, te lo va presentando y ya al final te lo presenta como el Salvador. Luego, la conclusión. Jesús de Nazaret no es el Mesías glorioso que esperaban sus contemporáneos. Recordemos que los judíos esperaban que llegara alguien como el rey David, que luchara, que derrotara a los romanos, que regresara a la gloria de Israel, pero a través de la guerra. Pero Jesús es en absoluto eso que esperaban, porque fue un Mesías crucificado. Por lo tanto, la cruz es el camino obligado para llegar a la resurrección y todos estamos llamados a seguirlo. Lucas se dice que fue redactado en la década de los 80 después de Cristo. Fue para cristianos de origen no judío. Ojo, ya creían en Cristo, no eran judíos, pero necesitaban esa hambre de conocer más del Salvador. ¿Cuál es su estilo? Puede enmarcarse dentro de la historiografía helénica. ¿Por qué? Porque Lucas, que era un médico, tenía obviamente conocimiento y redactaba diferente. Y en esa diferencia mete muchos datos históricos. ¿Cuál es el mensaje? Su intención era profundización de la fe, mostrando a Cristo como el Salvador de los hombres y resaltando su espíritu de misericordia. Por eso en el caso de Lucas, metía a las mujeres, metía a los niños, para que vieran cómo este Dios hombre era misericordioso. Conclusión: escribir una historia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo era que las personas fuera de la fe y de la cultura judía pudieran entender el mensaje de salvación. Y por último, el Evangelio de Mateo, que también se hizo por el año 80. Obviamente Mateo fue un apóstol de Jesús y estaba destinado aquí en este Evangelio a los judíos cristianizados, a esos judíos que creen en Jesús. Por eso Mateo mete tanta información de las fiestas judías. Estilo literario. Tiene muchas expresiones hebraicas por provenir de una comunidad de origen judío. ¿Cuál es el mensaje? Destaca la figura de Jesús como predicador y maestro de la Escritura. Se interesa en forma especial por las palabras de Jesús, que son más numerosas en su evangelio que en los demás. Y en cambio cuenta sus gestos y sus milagros del modo más esquemático posible. Marcos, que es el más corto, es el que más milagros pone de Jesús. Conclusión de Mateo: se preocupa muy poco de la historicidad de los hechos, pues la intención es presentar a través de las imágenes esa enseñanza teológica de Jesús. De los 4 evangelios, 3 son muy parecidos entre sí: Marcos, Mateo y Lucas. A estos 3 se les conoce como evangelios sinópticos. La palabra sinopsis
significa visión conjunta. Los tres pueden reconducirse a un esquema común. 1. Preparación del ministerio de Jesús. 2. Actividad en Galilea. 3. Actividad en Jerusalén. 4. Pasión, muerte y resurrección. Además, comparten llamativas coincidencias de contenido. Casi todo el Evangelio de Marcos se puede encontrar en Mateo y en Lucas. Por eso hay episodios comunes a los tres evangelios. Esta similitud permite una visión coherente y conjunta de la vida de Jesús desde diferentes perspectivas. El cuarto evangelio, el de Juan, se diferencia claramente de los otros tres en la forma y el contenido. Daremos algunos detalles generales de cada evangelio para luego entrar en profundidad en los aspectos característicos de cada uno. Para interpretar correctamente la vida de Jesús, es necesario ver los cuatro evangelios como testimonios de un único evangelio. El Evangelio de Juan ofrece una visión distinta que complementa y enriquece los testimonios sinópticos y permite una comprensión más completa y profunda de Jesús y su mensaje. Y entonces, como acabamos de ver precisamente, esos cuatro evangelios nos van a llevar precisamente a ver a un Jesús desde diferentes puntos de vista. Entonces llegamos al punto de hacer la dinámica. ¿Qué va a pasar? A continuación les voy a presentar una imagen. Les voy a dar 2 minutos para que vean la imagen, para que identifiquen, si pueden escribir, escriban, qué ven, qué notan de esa imagen. Después de los 2 minutos la voy a quitar y le voy a preguntar a 3 personas solamente para que me digan qué es lo que vieron de la imagen y traten de describirla lo más que puedan. ¿Sale? Entonces, a partir de... Espérenme tantito, déjenme ver el tiempo. A partir de ahorita corren sus 2 minutos.
Muy bien, el tiempo se terminó. A ver, ¿quién quisiera participar y decirme qué fue lo que vio de la imagen? Abra su micrófono y hable porque no los puedo ver a todos. Bueno, yo lo que vi ahí, como que están en un mercado, ahí se ven enfermos, se ven que están visitando a otras personas, otros que están dialogando, ayudándose unos a otros, enseñan a las demás personas y otras se ven trabajando. Muy bien, gracias, Gloria. Muy bien, excelente. A ver, ¿alguien más? Bueno, yo, Alma, me pareció ver como obras de misericordia. Ya están ahí dando de comer al que tiene hambre, vistiendo al que está desnudo y ayudando a los que están enfermos. Creo que visitan también la casa de los que no, de los que están solos. Mm, pues como que es un pueblo, ¿no? Una comunidad en donde se están ayudando unos a otros. Muy bien, muchas ¿Ok? gracias, Alma. Y por último, Marisela. A ver, Marisela, ¿tú qué viste? Hola, buenas noches. Bueno, pues yo vi una imagen que representa algo así como diferentes estilos de vida o diferentes comportamientos. Observé que así como hay gente ayudando a su entorno, atendiendo a los demás, sirviendo, hay personas que están como que cobrando impuestos. O por otro lado, hay personas que están vendiendo sus productos. Entonces, siento que son diferentes estilos de vida en una comunidad, que cada grupo elige pues lo que más aprecia, ¿sí? O reflejan lo que son sus valores. Hay una pequeña parte donde yo vi más bien antevalores, como que como que le están quitando la ropa a las personas y para quedársela. Bueno, esa fue la imagen que yo entendí. En otra imagen está que hay personas visitando y atendiendo a los enfermos. En otra imagen está que las personas están vendiendo sus productos. En otra observé que hay personas que están dialogando como que en un comienzo o en una reunión. Eso fue lo que yo vi en las imágenes. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, a ver, ¿qué es entonces lo que se está representando? En primer lugar, sí, son las obras de misericordia. Por ejemplo, por aquí lo que decía Marisela, pues hay gente que parece ser que le están quitando la ropa, pero es todo lo contrario, están vistiendo al desnudo. Por aquí, pues están dando, ya regresé porque me sacó, permítanme tantito, me jugó rudo el internet, pero ya estoy de vuelta. Aquí. Ok, ¿dónde andábamos? Andaba yo, De andaba la En imagen. las obras de misericordia. Perfecto, muy bien. Entonces estaba yo viendo las obras de misericordia. Más déjenme Ya ver. dijiste vestir al desnudo, estabas dar de Ujú. comer al hambriento. Estaba dándole de beber al sediento por aquí. Por acá al fondo está la cárcel. Están Ujú. visitando a los presos. Visitar a los presos. Están visitando a los enfermos de este lado de acá. Y bueno, etcétera, etcétera. Eh, Y dando limosna a la iglesia. También por ahí están dando limosna de iglesia y cosas por el estilo. Entonces, si se dan cuenta, en cierta manera todos tenían razón de lo que comentaban. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas no conocían el contexto como tal, ¿no? Pero aquí lo que importa es precisamente eso, que todos tenemos la misma imagen y alguien nos tiene que decir qué está sucediendo para entender el mensaje que va a estar ahí. Entonces, gracias a ese mensaje que estamos hablando, es donde vamos a poder entender lo que se refiere a la parte de los evangelios. ¿Por qué?
Empecemos por el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos tenemos que ver que está hecho ¿por quién? Por alguien que se llamaba Juan Marcos. Es lo que dice precisamente la tradición, que fue Juan Marcos, que fue compañero del apóstol Pedro. Marcos recopiló información de primera mano sobre los eventos y enseñanzas del Señor. Imagínense qué interesante estar con el primer papa, con Pedro, y que él transmitiera esa información. Y Marcos se puso a redactar todo lo que Pedro le contó. Por eso su énfasis está en las acciones de Jesús. Imagínense un Pedro, cómo era tosco, cómo era rudo, cómo era directo. Pues lógicamente de esa manera le iba a platicar a Marcos qué pasaba con Jesús, ¿no? Si ustedes ven la redacción de Juan, que es toda alegórica, que se pone la mente divaga, el Espíritu Santo lo eleva. En el caso de Pedro es duro y a la cabeza. Y así es como lo transmite Marcos, precisamente. A diferencia de otros evangelios, Marcos enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas, fíjense, porque a Marcos lo que le interesa es, recuerden que está dirigido a los paganos, a no creyentes, a que entiendan quién es Jesús, a que rápidamente esos episodios claves de la vida de Cristo los entiendan. Está diseñado en 3 actos, como nos había dicho el video. Lo primero, que se desarrolla en Galilea. Después, Jesús en camino de un lugar a otro. Y por último, cuando ya es el papel de rey mesiánico. Habla precisamente de la pasión, crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Su evangelio es un testimonio poderoso de la divinidad y humanidad de Cristo. Y lo que viene siendo también habla de esos discípulos y su fe. A lo largo del relato, los discípulos luchan por comprender plenamente la identidad de Jesús. Fíjense, no solamente es para el lector, sino también para esos discípulos que al principio no entienden quién es Jesús. Y así el Evangelio te va llevando con esa parte de que es un poquito, ¿quién será Jesús? ¿Quién será Jesús? Para que al final diga, y Pedro finalmente reconoce a Jesús como el Cristo. Y esa identidad de Jesús, esa revelación desde el bautizo de Jesús, donde los cielos se abren, Dios declara, tú eres mi hijo amado. Marcos presenta a Jesús como el Mesías y proclamador de la buena noticia del reino de Dios. La tradición atribuye el segundo evangelio a Juan Marcos, relacionado con Pedro y Pablo. Marcos escribiría el evangelio a partir de la predicación de Pedro. Es probable que Marcos escribiera desde Roma o alguna parte occidental del Imperio Romano. Esto se deduce por las explicaciones de costumbres judías, traducciones de expresiones arameas, términos latinos y alusiones al derecho y horario romano. En cuanto a la estructura, después del título y prólogo, encontramos 2 partes. La primera trata sobre la misión de Jesús en Galilea. La segunda parte es el camino hacia la consumación de la misión de Cristo en Jerusalén. El Evangelio de Marcos está trenzado por la cristología, que lleva al lector a declarar quién es Jesús, el Mesías, el Cristo que ha venido a salvarnos. Todas las enseñanzas y acciones de Jesús llevan a esta confesión. Marcos destaca el cumplimiento de la Sagrada Escritura y muestra que la llegada de Jesús fue preparada desde el Antiguo Testamento. El camino de Cristo hacia la cruz, acompañado de sus discípulos, enseña que este es el único camino hacia la salvación. Jesús elige a sus amigos y les pide que se queden con él y prediquen la salvación. Bueno, y entonces ese fue el Evangelio de Marco, el más corto, el más antiguo, data en el año 70 su escritura. Ya vieron que fue un discípulo tanto de Pedro, posiblemente de Pablo,
Y bueno, ¿cuál es la importancia? Está enfocado a los paganos, a los que no eran ni judíos y no tenían ni idea de quién era Jesús. Ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo. En el caso de Mateo, pues es ese recaudador de impuestos que Jesús lo llama. Por eso su redacción es diferente que la de Marcos. Obviamente, para ser recaudador de impuestos tenías que saber escribir, tenías que saber sumar. Por lo tanto, Mateo no era un neófito para esto, él podía escribir. Entonces, aquí lo interesante del Evangelio de Mateo viene siendo precisamente eso, cómo redacta, a quién va dirigido esta información de su Evangelio. El Evangelio de Mateo se divide en 3 partes. La primera versa sobre la persona de Jesús Mesías. La segunda parte es sobre la proclamación de Jesús Mesías. Y la tercera parte sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. Mateo utiliza varios recursos literarios. La inclusión. Repite palabras clave al principio y al final de un pasaje. El paralelismo. Repite estructuras dentro de un versículo. La repetición de palabras con las que insiste en determinados términos. Y la estructura concéntrica. La enseñanza principal queda en el centro de la sección, como el Padre Nuestro en el Sermón de la Montaña. En Mateo, todo el Evangelio está trenzado por la cristología. Lleva al lector a declarar a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y su misión es mostrada a sus discípulos en el camino hacia la cruz. Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo como Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el anuncio de su nacimiento hasta su promesa final, Mateo resalta que Jesús es Dios que ha venido a quedarse con su pueblo. Esto marca todos los títulos y acciones de Jesús con una trascendencia única. Muestra a un Dios cercano que quiere estar con sus criaturas. Y entonces este Evangelio de Mateo, si pusieron atención, cuando vean el Evangelio de Mateo, van a ver eso, que muchas veces en un capítulo empieza con una frase y más adelante, casi al final del capítulo, vuelve a repetir la frase. Es como si Mateo en esa pedagogía es, acuérdate, 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 nos está repitiendo constantemente cuál es el mensaje que se nos quede grabado. ¿Cuál es ese mensaje grabado? Que Jesús es el Mesías. Y sobre todo, que esa parte en que Dios nos ama y va a estar con nosotros. En el caso del Evangelio de Lucas, redactado por este discípulo Lucas, que también era un gentil de habla griega de Antioquía de Siria, que sobre todo dicen que estuvo un tiempo en Filipos, que fue llamado el doctor amado, porque era un doctor, era médico, fue pastor, fue evangelista, fue itinerante, fue historiador, fue escritor, tremendamente versátil y activo. Entonces imagínense, dicen que él fue precisamente discípulo de Pablo, pero también se dice que Lucas entrevistó inclusive a la Virgen María, por eso sacó tanta información de primera mano de lo que sucedió con lo que pasaba con María. Por eso es tan interesante la parte de Lucas. Y obviamente la redacción es muy distinta a la de Marcos, a la de Mateo. ¿Por qué? Porque él lo que le interesaba era precisamente eso, registrar milagros de Jesús. Entonces, en ese sentido, La estructura del Evangelio de Lucas es la siguiente. Tras un breve prólogo, se habla del origen y comienzos
de la misión de Jesús. Sigue el ministerio en Galilea, el camino hacia Jerusalén y la culminación de ese camino en Jerusalén, con la pasión, muerte y resurrección. Lucas es conocido como el evangelista e historiador por su precisión en el tratamiento de la historia. La palabra año se usa 9 veces en Lucas, mientras que solo se encuentra 1 o 2 veces en los otros evangelios. El prólogo de Lucas declara su intención de escribir, después de investigar diligentemente, para conocer la solidez de las enseñanzas recibidas. Las narraciones del Evangelio de Lucas se dirigen hacia el Monte Calvario. Desde Galilea, Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén, donde entregará su vida. Lucas sitúa importantes enseñanzas de Jesús a lo largo de este camino, muchas de ellas en forma de parábolas: el buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano. Lucas presenta a Jesús como profeta e hijo de Dios. Desde su bautismo, donde la voz del cielo declara: «Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco», hasta su proclamación en la sinagoga de Nazaret y el reconocimiento de los discípulos en Emaús, Jesús es el profeta definitivo y salvador. La misión de Jesús es salvar al hombre, no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones. Y entonces con esto cubrimos los evangelios sinópticos. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, pues fue escrito por el apóstol Juan. Aquí lo interesante fue de que este apóstol se cree que lo escribió entre el año 60 y 100 después de Cristo. Y es algo más elevado que los otros 3 evangelios. ¿Elevado en qué sentido? Prácticamente en todos los sentidos, sobre todo desde el punto de vista escatológico. Nos lleva precisamente a aspirar a más. Pensemos que los primeros 3 evangelios es como vamos conociendo a Jesús desde diferentes cristales, desde diferentes puntos de vista. Pero ya cuando llegamos al evangelio de Juan, nos agarran de la mano y nos elevan junto con Jesús. Entonces, aquí lo interesante es precisamente eso, que cuando llegamos al Evangelio de Juan, que no tiene en sí un público específico, sino que precisamente Juan lo que le interesa es presentar a ese Jesús desde el inicio como el Verbo encarnado. Tras estudiar los 3 evangelios sinópticos, abordamos ahora el Evangelio según San Juan. Aunque difiere en estructura y contenido, el mensaje de Juan es el mismo. Presenta la figura de Jesús, el Hijo de Dios, que cumple las promesas e inaugura la nueva alianza. Juan cuenta la historia de Cristo desde una perspectiva original, profundamente espiritual, teológica y sacramental. Se presenta como testigo ocular de los hechos y aporta un testimonio de vida en lugar de un simple relato. El griego de Juan es sencillo, lo que muestra su origen en la predicación oral. La sintaxis es elemental y el vocabulario es menos rico. Juan considera repetidas veces una idea para llegar a la enseñanza principal, lo que puede parecer monótono. El Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo que Jesús amaba, identificado como Juan, el hijo de Zebedeo.
Esto no contradice que pudiera haber habido un proceso de redacción en varias etapas por parte de la comunidad joánica, discípulos de Juan que recopilaron y ordenaron el material. La estructura de este cuarto evangelio es la siguiente. Tras un prólogo de 18 versículos, hay dos partes. La primera parte trata sobre la manifestación de Jesús como Mesías mediante sus signos y palabras. La segunda parte es sobre la manifestación de Jesús como Mesías, Hijo de Dios, en su pasión, muerte y resurrección. Y entonces, aquí lo interesante del Evangelio de Juan es cómo nos va a llevar de la mano a entender más profundamente a Jesús. Y fíjense, cuando hablaban precisamente de que posiblemente los seguidores de Juan, una vez que él había fallecido, tal vez metieron algo de información, posiblemente en los evangelios, sobre todo en las cartas. Es algo que nos explicó el padre Rodrigo cuando dio precisamente su curso sobre las cartas joánicas o las cartas de Juan. Muy interesante, por cierto. Cuando puedan que el padre Rodrigo dé algún curso, aprovechen porque realmente es muy enriquecedor. Y ahí él nos demostraba cómo pareciera que había terminado una carta en un lugar y de repente aparecía una redacción después de. Entonces ahí es muy probablemente que esos seguidores pusieron esa información, ya sea porque la carta iba dirigida con un mensaje especial para una iglesia en particular o por otras situaciones, ¿no? Pero eso no nos tiene que asustar. Acuérdense ustedes que todo es inspirado por el Espíritu Santo, precisamente para que nos quede más claro quién es Jesús. Y bueno, de esta manera nosotros podemos ir entendiendo precisamente esta revelación de los cuatro evangelios, que aunque pareciera que hayan pasado muchos años desde que Jesús asciende al cielo, acuérdense que el fuerte de los hebreos de aquella época era la transmisión oral. Lo transmiten en la parte redactada precisamente para que se conservara fielmente lo que Jesús había hecho. Y la Biblia es el libro que menos errores puede haber en el transcurso de la vida. Ha sido escrita, traducida y demás, y es prácticamente, si tú ves la Biblia en un idioma griego, en un idioma ruso, en un idioma japonés, en un idioma que se te ocurra, es el mismo evangelio. Es lo mismo. O sea, ahí, si se perdieran algunas Biblias, fácilmente puedes saber cómo está redactado, porque las Biblias son fieles en ese sentido. No es lo mismo que puede pasar tal vez con algunas sectas, como los testigos de Jehová, como los mormones, que ellos modifican la Biblia, o inclusive los protestantes que quitan algunos libros, precisamente para sus fines humanos, ¿no? Tenemos que estar convencidos de que estos cuatro evangelios nos hablan fielmente de lo que es Jesús. Diferentes puntos de vista, pero el mismo mensaje, llevarnos a Jesús. Y aquí lo interesante es que con ese cristal que vemos cada evangelio, sobre todo a quién iba dirigido. En el caso de Marcos, a los paganos que no conocían a Jesús ni las costumbres judías. En el caso de Lucas, cristianos de origen no judío. Eso también es muy interesante. Esos cristianos que supieron de Jesús, hicieron su conversión, pero tenían hambre de conocer más. Mateo, que eran precisamente esos judíos cristianizados. Por eso Mateo mete tantas fiestas judías en la parte de la redacción de, de su evangelio. Y en el caso de Juan, que no estaba dirigido a alguien en especial, pero se dice que por el tipo de redacción, sobre todo era para los perseguidos por Roma, para que a través de este mensaje elevado tuviéramos fuerza, o se tuviera fuerza para lo que se estaba acercando, que era la gran persecución. Y bueno, con esto estamos llegando a la parte final de este curso, el último curso de formación del ciclo 2025-2026. Entonces, ahora lo que resta es precisamente, primero, no sé si estoy grabando.
Detener la grabación. Bueno, primero detener la grabación. Déjenme parar la grabación. Según yo, ya la detuve. Creo. Y después vamos a ver la asistencia. Xiaomi 2207, bla, bla, bla. ¿Quién eres, Xiaomi? Si no puedes cambiar tu nombre, por lo menos prende tu camarita para identificar quién eres, porque eres el único que atino a ver quién es Xiaomi. No tiene el nombre de su celular. Creo Xiaomi. que es Maricruz, ¿no? La otra vez también pasó, que era Maricruz la de Xiaomi. No, Maricruz se asistió el martes en la mañana y ella entró con el nombre de Julio. Xiaomi, ¿quién eres? Habla ahora o calla para siempre, Xiaomi, porque si no, no voy a saber quién eres. Bueno, voy a sacar la foto del recuerdo, así que quienes puedan prender su camarita, prendan su camarita, prendan la camarita para que pueda sacar la foto. Todos los demás ya identifico su nombre, identifico todo. Foto a la una, foto a las dos, foto a las tres. Espérenme tantito, déjenme sacar otra foto. No vaya a ser que me falle la puntería. Espérenme, espérenme. Déjenme sacar la otra foto. Aguántenme tantito. Foto a la una, foto a las dos, foto a las tres. Y Xiaomi no me dice quién es. Qué barbaridad. Xiaomi, ¿quién eres? Porque si no me dice Xiaomi quién es, ¿cómo voy a saber para poner su asistencia? Si alguien sabe quién es Xiaomi, que me digan. Y Xiaomi no me dice nada. Qué barbaridad. Pero bueno. Vamos a hacer una oración final rápido para despedirnos. Agradezco su participación en los cursos que hemos dado en este ciclo. En breve voy a emitir las constancias y si son de alguna capilla, en su momento ya su coordinador les dirá cuándo se van a entregar. En el caso de lo que viene siendo la parroquia de viernes y sábado, se va a hacer en la misa del cierre precisamente del ciclo de catecismo, que si mi memoria no me falla, estamos hablando que será el domingo 5 de julio. Ahí se entregarían las constancias y se sacaría la foto con el padre Rodrigo para el cierre de este siglo que va terminando. Vamos a hacer entonces la oración final para despedirnos. Perdón, Víctor, no sé si yo soy Xiaomi, no sé de se maneja, yo soy Mari Carmen Díaz, no sé si está puesto mi nombre, no sé si No te preocupes, yo tengo registrados los nombres completos de todas. Entonces, ok, ok. O es No, mío, no lo sé, soy Evelyn. ese, el mío es un poco, pero sé que es de Xiaomi, pero no sé si es mío, no sé la verdad, pero bueno, Mari mm, Carmen apareces como Mari Carmen Díaz. sí, no, no se preocupe. aparece como Mari Carmen. Yo Ah, le ok, sí, 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 identifico ok, los gracias, nombres. gracias, Esther. Evelyn creo que es Xiaomi, No, Evelyn, sí Víctor. aparece ahí, apareció ahorita Evelyn. Digo, ahí Ah, sí, aquí está. yo ahí cuando veo, por ejemplo, pone Sarita, pone Lidia, pone Rosy, yo ya sé quiénes son y ya nomás simplemente pongo su nombre completo en las constancias, ¿no? Pero dice Lili que es el domingo 5 de julio en la misa de 10. Pero, por ejemplo, aquí en el caso de Xiaomi, pues no sé quién es Xiaomi. Entonces, pues ahí a quién le pongo la asistencia, ¿no? Entonces ahí Xiaomi, No le des constancia. no, pues ni Ponle modo. Xiaomi a la No, que constancia. le A ponga Xiaomi. Xiaomi y hay que se presente Xiaomi por su constancia, Mm. pues, no, pues como que no va por ahí. ¿Quién tiene teléfono Una Xiaomi? pregunta, don Víctor. ¿Sabe que tiene su teléfono Xiaomi? Pero Xiaomi no nos pela, no escribe en el Don chat. Víctor, una pregunta. Sí, Ya no va a ser la entrega el 29, va a ser el 5 de julio. bueno, el día, la misa de cierre del ciclo de catecismo es el 5 de julio en la misa de 10. Sí, Es ahí cuando, se van a entregar las constancias. sí, ahí se van a entregar Sí. las constancias de quienes Mm. participaron en el semestre. Acuérdense que
Sí, Evelyn, Yo no recuerdo si participé en todas, pero usted debe tener todos los datos, ¿verdad? No recuerdo si pude participar en todos. no se Sin preocupe. embargo, pues En en su los que he constancia va podido, a pues aparecer ahí. a cuáles Ya. asistieron. Pues, Solamente que no voy a poder ir a la misa de cierre, tengo un compromiso de bueno, trabajo ya en desde este hace momento ya te tiempo. pondrías de acuerdo Ajá. con tu coordinadora, pues para que te Ángeles. entregue el Sí, siempre reconocimiento. me ha pasado eso, cuando entregan constancias no estoy, pero Sí, bueno, pues ahí bueno, con sí, todas las ganas. sí, Evelyn, me aparece tu nombre, no me preocupa tu nombre. Digo, aquí lo único es que me aparece un Xiaomi y el Xiaomi no sé quién es, pero bueno, ahora sí, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que ilumines nuestro camino, que nos ayudes para seguir llevando tu evangelio a donde quiera que nos paremos. Ilumina nuestro corazón de catequista, ayúdanos a anhelar seguir la verdad que es tu Hijo Jesucristo y sobre todo derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que seamos fieles al Evangelio y podamos transmitir fielmente, al igual que la tradición, lo que Jesús nos enseñó. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos Buenas noches, Buenas próximamente. noches. feliz Adiós. Buenas descanso, que Dios le noches. bendiga. Muchas gracias, don Víctor. Buenas Buenas noches. Adiós. noches. Buenas Gracias. noches. Bye. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, don Víctor. Bye bye. Claro, ¿cómo salgo? Que me saquen. Sí, se fue Xiaomi. Llorando.